Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema cómo debe realizarse la oferta a consumidores y usuarios y qué condiciones tiene. Recordando lo ya estudiado en la teoría clásica, a la cual el Código Civil y Comercial de la Nación ha adherido, existen tres elementos esenciales sin los cuales el contrato no puede existir y que hacen a la formación del mismo. Ellos son el consentimiento, la causa y el objeto, que son estudiados en el título segundo de contratos en general, incluido en el libro tercero del Código que habla de los derechos personales. Claro que las normas allí establecidas regulan la formación de contrato paritario, pero este no es el único tipo de contrato que el Código prevé, ya que se regula el contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Y estos dos tipos contractuales, es decir, el paritario y el por adhesión a cláusulas generales predispuestas, hay que añadir uno más, que es el contrato de consumo, el cual está regulado en el título tercero del libro tercero del Código Civil y Comercial. Ahora bien, para poder adentrarnos en el tema propuesto, esto es la oferta en el contrato de consumo, debemos comprender primero qué es el contrato de consumo. El contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios público-privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes y servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Esto lo vemos en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial. Consumidor es la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Además, se toma como consumidor a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Por su parte, conforme el artículo 2 de la Ley 24240, quien actúa de manera profesional, aún ocasionalmente, pero siempre de manera empresarial, es el llamado proveedor, que es quien desarrolla actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. En resumen, en una relación de consumo encontramos a las partes, que son el consumidor o usuario final y el proveedor, el objeto, cuál es la adquisición, el uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, y el factor determinante, que es el uso, que debe ser privado, familiar o social, pero siempre como destinatario final. Viendo ya en claro qué entendemos por contrato de consumo, vamos a analizar ahora el consentimiento. Esto es, la conformidad o el acuerdo que resulta de las manifestaciones intercambiadas entre las partes, por las partes, de su declaración de voluntad, que puede ser tanto a través de la palabra hablada o escrita, o derivada de distintas conductas, porque incluso el silencio en ciertos casos es suficiente, y que permiten inferir la existencia de voluntad de obligarse. Es decir, que los contratos concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Repasemos entonces qué es la oferta. La oferta es una proposición unilateral por una de las partes que una de las partes dirige a otra para celebrar un contrato. O, como lo define el Código Civil y Comercial, es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Esto lo tenemos contenido en el artículo 972 del Código Civil. No es un acto preparatorio del contrato, sino una de las declaraciones contractuales. Así, solo hay oferta cuando el contrato puede quedar cerrado con la sola aceptación de la otra parte sin necesidad de una nueva manifestación del que hizo la primera proposición. Entonces, para que haya oferta válida es necesario que se dirija a persona o personas determinadas o determinables, que tenga por objeto un contrato determinado y que exista intención de obligarse. Vamos a empezar a repasar cada una de ellas. Primero, que se dirija a persona o personas determinadas o determinables. Es decir, en principio la oferta al público no sería obligatoria, sino que debería más bien considerarse como una invitación a oír ofertas. Salvo que
Que los términos de la oferta o de las circunstancias de emisión resulte la intención de contratar del oferente, en cuyo caso se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos. O que se trate de una oferta pública a celebrar un contrato de consumo, en cuyo caso obliga y lo hace de tal modo que, si no se hiciera efectiva, el oferente sería sancionado conforme pautas propias de la Ley de Defensa del Consumidor. Es por eso que el ofrecimiento público de mercaderías hecho por comerciantes con indicación de precios en escaparates, en vidrieras u otros medios constituye una oferta cuya aceptación obliga a vender. Y por último, tenemos el caso de que cuando la oferta contenga un procedimiento claro para la determinación de la persona a la cual se dirige, en cuyo caso es obligatoria para el oferente, tal como ocurre con la promesa de recompensa a quien encuentre y devuelve un objeto. El segundo requisito para que la oferta sea válida es que tenga por objeto un contrato determinado, con todos los antecedentes constitutivos de los contratos. Es decir, que tenga las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada esa oferta. La propuesta debe contener todos los elementos necesarios como para que una aceptación lisa y llana permita tener por concluido el contrato. Así, por ejemplo, si se trata de una compraventa inmobiliaria, sería necesario que la oferta contenga la determinación de la cosa y del precio. Faltando cualquiera de estos elementos, no habrá oferta válida, pues ellos son esenciales en dicho contrato de compra. Por último, el tercer requisito es que exista intención de obligarse. Todo acto jurídico, como es en este caso la oferta, requiere que sea ejecutado con intención para ser válido. Por ello, si no hay una verdadera intención de obligarse, no hay oferta. Este es el caso de la oferta hecha con espíritu de broma o sin entender obligarse, como podría ser las palabras pronunciadas en una obra de teatro. Entonces, tras una oferta válida, se precisa la aceptación de esa oferta para consumar el acuerdo de voluntades. Y para que produzca su efecto propio, que es la conclusión del contrato, es preciso además que sea lisa y llana, es decir, que no esté condicionada ni contenga modificaciones de la oferta, y que sea oportuna. No lo va a hacer si ha vencido ya el plazo de la oferta, que puede ser expreso o resultar de los usos y costumbres, o de un tiempo que pueda considerarse razonable para recibir la respuesta. Hasta ahora todo es muy claro, pero ¿qué pasa con la oferta en las relaciones de consumo? Cuando se presentan situaciones típicamente conflictivas a las que se enfrentan los consumidores, los usuarios, por el modo en cómo los proveedores realizan la oferta de los productos y servicios. Como podemos observar en el día a día, los consumidores se encuentran expuestos a un sinnúmero de prácticas abusivas en lo relativo a la realización de la oferta. Hay ofertas que no contienen fecha o estipulación de su vigencia de forma completa. Hay ofertas desactualizadas cuyo contenido ha variado, pero no obstante no fue informado a los usuarios. Oferta con información sesgada o incompleta que confunde a esos usuarios o manipula su juicio sobre aquello que están observando. Ofertas poco transparentes, vagas, imprecisas, sin indicación del stock, por ejemplo. Ofertas que no explicitan sus modalidades o condiciones de prestación. Ofertas que no detallan sus excepciones, restricciones o limitaciones. Ofertas que son revocadas por los proveedores, pero cuya baja no es informada del mismo modo a los consumidores. Ofertas discriminatorias o arbitrarias, tan solo por mencionar un puñado de las manifestaciones que se pueden dar de estos abusos. La Ley de Defensa del Consumidor, reformada por la Ley 26.361, en el artículo 7 dispone que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer. La no efectivización de la oferta es considerada negativa o restricción injustificada de venta y es pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esa ley. Como podemos observar, las reglas para los proveedores son claras en cuanto a cómo debe realizar la oferta y qué condiciones debería de tener la misma, porque no olvidemos que la oferta obliga al proveedor, por lo que debe indicar su vigencia, modalidades, condiciones o limitaciones y responderá ante su falta de efectivización injustificada. Por ejemplo, cuando se ha olvidado actualizar el precio publicado o establecer la finalización de la oferta o con claridad el plazo o periodo de su vigencia,
deberán responder y entregar el producto a ese precio. Es por todo ello que el proveedor no puede oponer su propia torpeza en la realización de la oferta deficiente, como un justificativo de no efectivización de la oferta para con los consumidores. Actualmente estas situaciones ocurren en la práctica y es por ello que cuando el proveedor no procede a efectivizar la oferta, sin perjuicio de los daños y perjuicios que deba a ese consumidor usuario que puede reclamarlos en un proceso judicial, también va a ser pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor, como ser apercibimientos, multas, decomisos de mercadería y productos de objetos de la infracción, clausura del establecimiento, suspensión del servicio, pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales que pudiera estar gozando. Asimismo, es necesario detenerse en lo dispuesto por el artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos indica que en la oferta de bienes o servicios realizada en el lugar donde los mismos se comercializan, no podrán omitir las fechas de comienzo y finalización, en cuyo caso obliga a quien la emita durante el tiempo en que se realice. La oferta realizada fuera del lugar de comercialización deberá contener siempre el plazo de su vigencia. Cuando el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios, deberá informar la cantidad con que cuenta para cubrirla, es decir, informar el stock disponible de las unidades de los productos o servicios que estén a la venta por ese precio y durante la vigencia de esa oferta. Además, indica cuando por cualquier causa en una oferta se hubiera incluido precisiones contradictorias, siempre se va a estar a la más favorable al consumidor o usuario. Por último, dispone que si el proveedor de cosas o servicios no cumple la oferta o el contrato, el consumidor va a poder, en su caso, alternativamente y a su elección, exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que el incumplimiento no obedezca a caso fortuito o fuerza mayor no imputable al proveedor, ¿no?, del servicio o del producto. Podría aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado y al resarcimiento por daños y perjuicios. Resumiendo, respecto de la oferta en relaciones de consumo, al momento de interpretarse algún aspecto referido a la oferta, se introduce un principio indubio pro consumidor y se establece que frente a su incumplimiento, el consumidor puede elegir de forma alternativa las opciones a su arbitrio sin justificación de ninguna causa. Bueno, espero que les sea de uso esta breve exposición y cualquier inquietud, duda que tengan, pueden consultarnos a través de los foros de la plataforma. Gracias.